Mis hermanos, si en algo nosotros podríamos estar de acuerdo dentro de muchas cosas, es que muchos de nosotros nos gustaría tener una mejor condición física. ¿Quién quisiera tener una mejor condición física, honestamente? ¿Verdad que sí? Todos estamos de acuerdo allí. Nos gustaría ser más atléticos, tener mejor cuerpo, sí, claro que sí. Nos gustaría tener mejores valores en cuanto a nuestra salud, los valores más estables. Nos gustaría sentirnos en mejor estado del que estamos ahora. Incluso aquellos que ya están en forma, que quizás pueden decir que tienen una buena condición física, un cuerpo envidiable, igual tienden a querer mejorar en esta área. Ahora bien, si nosotros somos lo suficientemente fuertes de voluntad y decididos, lo más seguro que nosotros podríamos hacer es entonces buscar alguna manera de ejercitarnos. Y seguramente pensemos en algún gimnasio que digamos que es el lugar más fácil de pensar o más común al que podríamos ir para mejorar nuestro cuerpo y por ende nuestra salud. Pero si nosotros somos totalmente ignorantes del tema y no sabemos qué ejercicios hacer y no sabemos cómo alimentarnos adecuadamente, saludablemente, y aún así en nuestra soberbia nosotros decidimos hacerlo sin ayuda de absolutamente nadie, entonces probablemente podríamos afectar nuestro cuerpo y nuestra salud, lo cual podría dejarnos incluso peor que antes. Pero si nosotros somos sabios, lo más ideal entonces sería buscar a una persona experimentada, ¿verdad que sí? Alguien que nos ayude en esta área. Algún entrenador, preparador físico, nutricional, que sea lo suficientemente bueno para que nos pueda ayudar a tener mejor cuerpo, tener mejor salud y sentirnos mejor físicamente hablando. Sin embargo, una realidad es que muchas veces nosotros pensamos en querer hacer eso y simplemente no lo hacemos, ¿verdad que sí? Muchas veces tenemos el deseo de querer hacer esto, pero nos quedamos en casa y no hacemos nada. Eso es una realidad. De modo que hay muchos momentos en los cuales nosotros necesitamos un empujoncito, o digamos un gran empujoncito muchas veces. Alguien que nos anime, pero también alguien que nos enseñe todo lo que tenemos que hacer para nosotros estar en forma. Ahora, cuando nosotros trasladamos esto al ámbito espiritual, cambian muchas cosas, hermanos. Existe un pequeño problema. Y es que el ser humano está totalmente corrompido en sus pecados. Dice la palabra que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice Romanos que no hay nadie que busque lo bueno. Todos se han corrompido, no hay ni un solo justo, dice Romanos 3. De modo que a diferencia de querer ejercitarnos, de tener ese deseo y querer ejercitarnos físicamente, el problema con nuestra vida espiritual es que ni siquiera queremos hacerlo. Ni siquiera sentimos ese estímulo y deseo de querer hacer lo bueno delante de Dios. Así que nosotros podríamos llegar a la conclusión de que en este caso nosotros no necesitamos un empujoncito o un gran empujoncito. En este caso lo que nosotros necesitamos es alguien que venga e intervenga en nuestra vida. Nosotros no necesitamos que venga alguien y nos diga, mira, ¿sabes qué? Anda, anímate, busca lo bueno, busca glorificar a Dios. Hazlo. Esa persona te lo puede decir y tú te quedas como, ok, gracias, pero estamos incapacitados de poder movernos en ese sentido. Lo que los seres humanos, mis hermanos, necesitan es una intervención divina, directa y lo suficientemente poderosa para poder cambiar nuestra condición. En nuestro texto de hoy, Pablo va a decirle a Tito que hay un entrenador lo suficientemente poderoso, no solo para animarnos a dejar de hacer las cosas mal y enseñarnos a hacer lo bueno, sino que este entrenador tiene el poder absoluto de intervenir y salvarnos la vida, literalmente hablando. Pablo va a mostrarnos acá la razón por la cual las personas deben vivir vidas piadosas que adornen el Evangelio de Jesucristo, tal como veíamos la semana pasada. Y todas estas líneas que nosotros vamos a leer a continuación se resumen en cómo yo he titulado este sermón, Bendita Gracia.
todo lo que vamos a leer del versículo 11 al 15 se resume en la bendita, poderosa y preciosa gracia de Dios. Así que acompáñenme allí a sus Biblias. Tito 2, vamos a leer juntos del verso 11 al 15 y oramos para que el Señor pueda ayudarnos y abrir nuestro corazón a esta enseñanza. Dice Tito capítulo 2, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecia. Oremos, hermanos. Bendito y poderoso Dios, te damos toda la gloria, Señor, hoy. Recibe toda la honra. Estamos aquí, Señor, por ti y para ti. Yo te pido, Señor, que hoy tú puedas hablarnos profundamente a nuestros corazones, que tú puedas cambiar nuestra mente, que tú puedas cambiar nuestra perspectiva, Señor, que tú puedas transformar de verdad nuestras vidas, que el precioso, glorioso Evangelio de Jesucristo pueda impactar nuestra vida y que no solamente quede en conocimiento, en teoría, Señor, sino que impacte tal nuestras vidas que nosotros podamos salir y adornar tu enseñanza. Ayúdanos, Señor, porque ciertamente somos débiles, vulnerables, somos vasijas de barro, Señor. Sin ti no podemos hacer absolutamente nada. Por eso solicitamos hoy tu ayuda, Señor, para que seas tú transformando por completo nuestras vidas para tu gloria, por los méritos de Cristo. Amén. Hermanos, nuestro texto habla de la gracia de Dios. Y habla de la gracia de Dios en dos aspectos muy importantes en cuanto al Evangelio se trata. Porque como decíamos el domingo pasado, el Evangelio no termina cuando nosotros nos arrepentimos y creemos en Cristo. De hecho, ahí empieza nuestra vida en Él. El punto clave del Evangelio, nosotros sabemos sin duda que es la obra de salvación por medio de la obra de Cristo. Pero después de eso hay algo más. Y hay algo más que nosotros olvidamos con facilidad. Pastor Paul Washer tenía tiene una enseñanza titulada La doctrina olvidada. Porque pareciera que a muchos cristianos se le olvida justamente su vida luego de que se arrepienten y creen en Cristo. La evidencia del creyente, como lo conocemos, y dicho sea de paso, vamos a ver en los estudios teológicos pronto. Nosotros debemos estar viviendo a la luz de la verdad de la salvación de Dios por medio de Cristo a nuestro favor. Y por eso destaco lo valioso de cómo se muestra la gracia de Dios en dos aspectos claros en nuestro texto, porque se nos muestra la realidad de la gracia salvífica, esa gracia que salva de la condenación eterna, pero también nos muestra la gracia transformadora o la gracia instructora, esa gracia que nos entrena, que nos ayuda y nos impulsa a vivir piadosamente. Y esto es justamente lo que quisiera que esté en nuestras mentes durante el día de hoy a lo largo del sermón. La gracia de Dios, hermanos, no solo salva, sino que nos enseña a vivir sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios no solo salva, sino que nos enseña a vivir sobria, justa y piadosamente. Y vamos a dividir nuestro texto en 3 puntos. Vamos a ver del versículo 11 al 12 el fundamento de la gracia. Del 13 al 14 vamos a ver el propósito de la gracia. Y en el versículo 15 nosotros vamos a ver la autoridad por gracia. Y antes de leer los 2 primeros versos del punto 1, es importante que nos hagamos una pregunta. De hecho, haciéndonos esta pregunta va a ser muchísimo más fácil para nosotros comprender cómo Pablo está siguiendo la línea o la idea de su carta. Recordemos que Pablo viene anteriormente hablando
a la iglesia de la enseñanza práctica de la sana doctrina. ¿Recuerdan? Él está hablando a los jóvenes, le está hablando a las ancianas, le está hablando a los ancianos de cómo deben vivir piadosamente para adornar la doctrina de Dios o hacerla atractiva. El final del versículo 10 termina diciendo, para que adornen la doctrina de Dios. Decíamos que ese es el propósito supremo de lo que Pablo está hablando. Y cuando nosotros queremos conseguir el propósito, nos preguntamos, ¿para qué? Tenemos una información y la pregunta entonces es, ¿para qué tenemos esta información? Pero si nosotros queremos buscar la razón, entonces la pregunta sería, ¿por qué? Tenemos esta información, ¿para qué? Tenemos esta información, ¿por qué? ¿De dónde viene? ¿Cómo está basado? ¿Qué fundamento hay en esto? Entonces la pregunta que nosotros deberíamos hacer antes de entrar en nuestro texto sería, ¿por qué debemos tener un estilo de vida que adorne la doctrina de Dios? Pablo le dice a Tito que enseña a la iglesia y nosotros sabemos que tenemos que tener una vida piadosa, pero ¿por qué? Bueno, si vamos a nuestro texto, el versículo 11 nos provee la respuesta. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Hermanos, la razón es que la gracia de Dios ha aparecido, se ha hecho visible, ha tomado forma, carne, hueso, y ha hecho un cambio radical y profundo en la vida de aquellos a quienes Dios ha decidido salvar. La gracia se ha manifestado. Usando quizás el término que hablamos hace un momento, Dios decidió intervenir y cambiar absolutamente todo. Si no es porque Dios hubiese intervenido, hermanos, estaríamos muy mal parados. Pero Dios decidió intervenir. Cuando la gracia se manifestó y se hizo visible a todo el mundo, tomó forma de humano, de carne y de hueso, bajando a este mundo para mostrar tangiblemente la gloria de Dios en toda su plenitud. Esa gracia tiene un nombre, ¿saben cuál es? Jesucristo nuestro Señor. Él es la gracia misma. Si alguien te pregunta qué es la gracia, tú podrías responder con una sola palabra, Jesucristo. Él es la gracia manifiesta de Dios. Si alguien te pregunta cómo la gracia de Dios se ha manifestado, tú le puedes responder, se ha manifestado en Jesucristo. Esa es la forma en cómo la gloria y la gracia de Dios se manifestó a este mundo. Antes, esa gracia era conocida por referencia, simple referencia. Pero cuando Jesús apareció, la gracia de Dios tomó forma visible para los ojos del mundo. Ahora bien, hermanos, tengamos cuidado con algo, porque de ninguna manera nosotros podemos pensar que la gracia de Dios nos fue dada desde el momento en el que Jesús apareció en este mundo para cumplir su propósito. El texto está mostrando y nos está enseñando que la gracia se ha manifestado, ¿verdad que sí? Dice, la gracia se ha manifestado, no que la gracia empezó en ese momento. Es importante que nosotros veamos que Dios nos ha amado y nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad pasada. Podríamos concluir que entonces la gracia la tenemos desde el mismo momento en el que Dios decidió amarnos por el beneplácito de su voluntad. Sin embargo, hermanos, miremos lo que dice segunda de Timoteo. Vayamos un libro atrás, capítulo 1, versículos 9 y 10, que definitivamente lo va a explicar muchísimo mejor que yo. Segunda de Timoteo, acompáñenme en sus Biblias. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 9 y 10. Miren lo que dice Pablo. Él, refiriéndose al Señor, por supuesto, Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Hermanos, es más que claro que la gracia de Dios ha sido dada a sus hijos desde la eternidad. Pero en el momento en el que Cristo apareció en este mundo, apareció en escena, fue que esa gracia se hizo visible
para todo el mundo. ¿Sí lo vemos? La pregunta en este punto sería, bueno, ¿y para qué esa gracia se manifestó? Es bueno cuando leemos un texto, hermano, que nos hagamos preguntas. Cristo apareció, la gracia apareció, ¿con qué propósito? ¿Para qué? Nuestro texto provee la respuesta cuando nos vamos al versículo 11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Hermanos y personas que nos visitan o escuchan este mensaje por YouTube, quizás tu motivación de estar aquí en la iglesia hoy sea debido a algún problema por el que estés atravesando en tu vida y quieres intentar obtener una ayuda. Quizás tengas problemas matrimoniales, quizás tengas problemas económicos fuertes, quizás estés luchando con la depresión, quizás estés enfermo y quieres que Dios te sane. Puede que tengas alguna crisis con la cual no sabes lidiar. Entonces quieres venir a la iglesia a ver si Dios te ayuda, como una opción, muchas veces como una última opción. Quizás tú eres de los que dice, Señor, dame salud y yo me encargo de lo demás. Hemos escuchado esta frase. Señor, ayúdame a salir de este problema. Solamente ayúdame a salir de este problema y yo me encargo del resto de mi vida, tranquilo. Pero solamente ayúdame en esto. O solamente dame salud. Es lo único que necesito para yo poder resolver lo demás. Hermanos, es necesario que nosotros entendamos hoy que la gracia de Dios, que es Cristo, no ha venido a este mundo para darnos una ayudadita o un empujoncito. Cristo no vino a este mundo solamente para darnos paz en algunas decisiones que nosotros queramos tomar. Cristo no vino a este mundo solo para abrazarnos y darnos consuelo en medio de los problemas o solventar nuestros problemas familiares, matrimoniales o problemas económicos. ¿Sabes qué? Eso es lo que vas a escuchar muchas veces en iglesias donde se predica un evangelio de prosperidad y de positivismo. Ven a Cristo. Tienes que buscar a Cristo porque Él te va a sanar, porque Él te va a ayudar, porque Él te va a dar dinero, porque Él te va a solventar tus problemas. Y muchos de los que se exponen a estas enseñanzas salen con el pecho inflado de esas iglesias, con la mente fresca, felices, decididos a comerse el mundo porque Cristo los va a ayudar. Pero lo que no saben, hermanos, es que la realidad es que están transitando por el camino de la destrucción solamente por no haber creído y no haber entendido el verdadero evangelio de Jesús. El propósito por el cual Jesús, o el propósito principal por el cual Jesús vino a este mundo. Porque es cierto que Cristo te sana y te ayuda y cuida de ti. Eso es verdad. No estoy diciendo que sea mentira. Cristo te ayuda, Cristo te provee, Cristo te puede abrazar y consolar en tus momentos difíciles. Eso es una realidad. Pero el propósito principal de su venida a esta tierra fue para salvarnos. Salvación. Para darnos un rescate, hermanos, que nadie podía darnos. Él intervino en nuestra vida para cambiar nuestra condición, para darnos vida a nosotros que estábamos muertos. Y hay una ilustración que yo escuché una vez y que me encanta recordarla. De hecho, podría decir que es una de mis favoritas porque siento que ilustra perfectamente de qué se trata este rescate de Cristo. Voy a tratar de leerla para que no se me escape absolutamente nada. Pero imagínate por un momento que tú estás en un edificio de 3 pisos y el edificio se está incendiando por completo, está todo en llamas y todas las personas salieron del edificio ya, pero cuando están afuera dice, ya va, falta una persona, hay una persona adentro, está atrapado, no puede salir. Pero cuando voltean, es claro, bastante claro que las llamas han abarcado todos los rincones del edificio. Es decir, no tienen cómo hacer. Es imposible que esta persona pueda salir. Y lo que no saben es que por la condición de las llamas y el calor y el humo, esta persona no aguantó más y colapsó por completo. Colapsó. No puede respirar más. Está inconsciente. Está tirado en el piso. No puede hacer absolutamente nada.
Pero resulta que abajo aparece alguien que se acerca al edificio exponiendo su vida y tumba la puerta principal de una patada y entra. Y desde allí, desde la entrada, le dice, ya abrí la puerta, ya puedes salir, ven, baja y sal por la puerta. Este hombre podríamos decir que está ayudando un poco, ¿o no? Bueno, está intentando hacer algo. Pensemos que la ayuda puede ir un poco más allá. Y este hombre coloca una escalera directo hasta el tercer piso. Y cuando la coloca le dice, listo, ya puedes bajar. Hay una escalera, solamente asómate a la ventana y baja por la escalera. O pensemos que esto va más allá, la ayuda. Y él pone un colchón inflable abajo y le dice a la persona, no tienes que hacer mucho esfuerzo, solamente lánzate por la ventana. El problema con esto, hermanos, es que en la condición en la que esa persona se encuentra, él no necesita una pequeña ayuda. Él no necesita a alguien que le diga, ven y sálvate. Él no necesita a alguien que le diga, mira, ya te estoy ayudando hasta aquí, ahora por favor ven tú y haz el resto. No sirve de nada, hermanos, los intentos de ayuda que buscan que esa persona pueda salvarse por sí misma. Simplemente no puede. No puede. Lo que necesita esa persona es a alguien que la rescate por completo. Alguien que entre hasta donde está, la recoja y la salve, literalmente. ¿Sabes de qué se trata el Evangelio? El Evangelio trata que la gracia de Dios se manifestó a este mundo y entró al edificio para meterse y salvarnos. Nuestro bendito Redentor Jesucristo entró en el edificio, se metió en el fuego, sintió el calor, se quemó. Sin embargo, siguió buscándote, te encontró, te rescató, te sacó de allí. Si tú viniste hoy buscando una pequeña ayuda en alguna situación particular de tu vida o esperando que Dios te ayude a salir de alguno de tus problemas, sea cual sea, si viniste a ver si de casualidad en esta reunión tú llegas a sentir la presencia de Dios porque crees que es lo que necesitas, quiero que sepas algo. Lo que tú necesitas hoy es ser salvado. Lo que tú necesitas hoy es que la gracia de Dios intervenga en tu vida y te salve por completo. Tú y yo, hermanos, éramos los que estábamos en ese tercer piso. Y cuando Cristo entró y nos encontró, no encontró simplemente a un desmayado. Cristo encontró a un muerto. Estaba muerto. De modo que Cristo no solo nos rescató de ese lugar, sino que Él nos dio vida. Cristo nos resucitó de nuestra condición y nos dio una vida nueva. Es claro que un muerto no puede hacer absolutamente nada para salvarse, ¿o sí? No puede hacer nada en su condición y su situación. Hermanos, en nuestra condición espiritual, nosotros no reaccionábamos a Dios. Nosotros no nos inclinábamos a buscar a Dios. En nuestra condición, nuestro corazón no latía, no hacía nada. Estábamos muertos, incapacitados. Y en ese punto, cuando estábamos así, totalmente muertos, incapacitados de hacer algo, en ese momento fue que entró el pero más glorioso que menciona Efesios. Pero Dios les dio vida juntamente con Cristo. Fue en ese mismo momento. Hermanos, Romanos 5:8, por favor, acompáñenme por un momento a sus Biblias de Romanos 5:8. Desde el versículo 6 dice, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios, muy distinto a nosotros, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo viles pecadores. Y si lo quieres ver peor, siendo o estando muertos
Dios nos dio vida por medio de Cristo. Dice Efesios capítulo 2, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Hermanos, en ese momento, fuera del edificio, nosotros pudimos experimentar el regreso a la vida. Y ¿sabes qué? Cuando estábamos viendo a nuestro alrededor y estábamos viendo a las personas que están ahí, le preguntábamos, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hago aquí? Y viene alguien y te dice, bueno, es que estabas muerto. Estabas muerto y alguien te rescató y te dio vida y ahora tú estás vivo. Y tú estás confundido y no entiendes nada. Y dices, wow, pero qué bien esto. ¿Quién lo hizo? ¿Quién hizo algo como esto para ir y agradecerle y darle un abrazo? Y en ese momento hay un silencio incómodo. Todo el mundo se queda callado por unos segundos y tú no entiendes nada hasta que alguien te dice, ¿sabes qué? No podían salvarse los dos. El oxígeno no alcanzaba. ¿Eras tú o era él? Y él decidió entregar su vida por ti. Y esto te hace sentir mal y tú preguntas, bueno, pero ¿quién fue capaz de hacer algo así por mí? No tengo a alguien que me ame tanto. ¿Quién hizo esto? Y alguien te dice, ¿sabes qué es lo más inexplicable de todo? Que tú eras su enemigo. Esa persona fue esa misma de la que tú te burlabas siempre, a la que tú rechazabas, con la que tú nunca querías estar, de la que siempre hablabas mal y te burlabas y despreciabas e ignorabas. Él fue el que salvó tu vida. Fue Él. Hermano, ¿cómo vivirás? ¿Cómo viviremos ahora nosotros? ¿Cómo será nuestra vida ahora a la luz de esta realidad? Porque si esto no impacta tu corazón, hay un problema grave. ¿Cómo entonces ahora vivimos nosotros a la luz de esa realidad? Porque esa gracia que se traduce como Cristo no solo te salvó, sino que ahora está dispuesta a enseñarte cómo vivir, a negar lo que deshonra a tu Señor y a abrazar ahora lo que le da gloria. Saben, hermanos, muchas veces nosotros vemos la salvación de una manera muy simplista, muy simple. Pensamos que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, vino Cristo, nos dio vida y listo. No nos vamos al infierno, qué alegría. Y todo termina ahí. Olvidamos que ahora nosotros estamos llamados a adornar la doctrina de Dios. Primera de Pedro 2:9 que dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pero da un propósito, ¿para qué? Para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a luz admirable. El texto, hermanos, no termina en la gracia salvífica, que es lo más glorioso, por supuesto, pero no termina allí, sino que ahora dice que esa gracia nos enseña algo. La gracia no solamente vino a rescatar a un pecador de su condición, del castigo del infierno, para llevarlo a la eternidad en el cielo, sino que también vino a salvarlo del poder y del dominio del pecado, para que pueda vivir una vida que adore al Señor. Cuando vamos de nuevo a Efesios 2, recordemos que dice que estábamos muertos ¿en qué? En nuestros delitos y pecados. Dice que en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Vieron cómo vivíamos? ¿Cómo era nuestra condición? Éramos esclavos. Nuestra antigua manera de vivir era dándole rienda suelta a nuestro pecado, deleitándonos en nuestro pecado. Nos encantaba pecar, nos gustaba pecar. Vivíamos satisfaciendo nuestros deseos carnales, esos deseos que salían de nuestro corazón sucio, contaminado. Pero ahora, hermanos, que la gracia de Dios se ha manifestado en nuestras vidas, ahora nosotros vivimos sumergidos en esa gracia. Esa gracia que nos salvó del poder del pecado.
pero que ahora nos enseña, como dice el versículo 12 y 13. Acompáñeme por favor de nuevo el texto y leamos el versículo 12 y 13. ¿Cómo empieza el versículo 12? ¿Qué dice? Enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Lo primero que aparece que la gracia nos enseña es a decir que no. ¿Y a decir que no a qué? A la impiedad y a los deseos mundanos, dice el texto. Cuando la Biblia habla de impíos, de manera general se refiere a los incrédulos, aquellos que están totalmente alejados del Señor. Pero quizás llevándolo un poco más a lo específico, la impiedad se refiere a la falta de reverencia, respeto o amor por Dios. Una persona impía simplemente no está interesada en obedecer los estatutos del Señor. No está interesada en hacer la voluntad de Dios. Las personas impías van en contra de la santidad de Dios. Pecan deliberadamente, son injustas. Disfrutan su pecado. No tienen compasión por el prójimo. Son personas impías. Así éramos, tú y yo. Y Cristo murió por nosotros, impíos, pecadores. Y los deseos mundanos son justamente esos anhelos que son característicos de un mundo apartado de Dios. Y algunas cosas no son malas en sí mismas, como comer, como beber, pero se convierten en deseos mundanos cuando lo hacemos para nuestro propio deleite y para nuestra gloria y no para la gloria de Dios. Así que incluso las cosas buenas son muy peligrosas. Ya sea que comamos, dice Corintios, o bebamos, todo lo hagamos para la gloria de Dios. Y esto es algo sumamente importante cuando nosotros hablamos en el contexto de la salvación de Cristo, esa salvación que Él nos ha dado. Porque antes, como decíamos, estábamos incapacitados totalmente para decir que no al pecado, porque éramos esclavos. Pero ahora que Cristo nos liberta, nos redime, nos compra, entonces ahora ya no somos esclavos. Ahora somos esclavos de Cristo. Ahora estamos con Él. Ahora obedecemos sus mandamientos. Ahora no obedecemos al enemigo de nuestras almas. Obedecemos a nuestro Señor. Eso fue lo que Cristo hizo al salvarnos. Y si Cristo nos libertó, entonces dice la palabra que somos realmente libres. Somos libres en Él. Y si Él ahora vive en nosotros, entonces nada más podría esclavizarnos al mal. Por eso afirmamos que un verdadero creyente no podría estar endemoniado. Si Cristo vive en tu corazón, no puede haber un demonio en tu corazón. Si Cristo te libera para siempre. Dice Juan 8:36. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes realmente son libres. No necesitan una liberación, ya son libres. Cristo los libertó. Amén. La gracia de Dios, Cristo, nos ha dado la capacidad que antes nosotros no teníamos. Dice Romanos 6, del 6 al 8, sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. A fin de, y da el propósito, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y luego dice el versículo 14 de ese mismo capítulo 6, porque el pecado no tendrá dominio de ustedes. Es claro, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero nuestro texto sigue diciendo que la gracia de Dios no solo nos salva y no solo nos enseña a negar la impiedad y los deseos mundanos, sino que nos enseña a vivir. ¿Y qué dice el texto? Nos enseña a vivir ¿cómo? 3 cosas: sobria, justa y piadosamente. Esta, mis hermanos, es la manifestación práctica de la vida de un creyente. Una vida que ha sido transformada o que está siendo transformada por la gracia y la obra de Dios. Y no estamos hablando aquí de una larga lista de cosas por hacer de una manera legalista, sino de una descripción, de una forma de vivir que honra y que le da gloria y alabanza al Señor en todos los ámbitos de la vida. Vivir piadosamente implica
un enfoque bastante serio en nuestra relación con Dios. Decía el versículo 14, celoso de buenas obras. Entonces, un creyente, una persona que ha sido libertada, salvada, transformada, va a ser celoso de buenas obras. Un pastor decía que vivir sobria, justa y piadosamente es una vida equilibrada que se manifiesta en tres cosas. Uno, dominio propio hacia uno mismo, controlarse. Dos, rectitud hacia los demás, testimonio, rectitud. Y tercera, devoción hacia Dios. Así se manifiesta una vida equilibrada. Ahora bien, hermanos, hay algo que nosotros no podemos olvidar en nuestro texto, y es la motivación escatológica que nos deja el pasaje. Dice el versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. O sea que cada creyente no vive de manera sobria, justa y piadosa por obligación o como una ley impuesta, sino que la gracia de Dios nos ayuda a tener en mente ese motor, esa esperanza del regreso de nuestro Señor y Salvador. Esa esperanza es el motor que nos impulsa a esforzarnos, a vivir vidas piadosas. Esa esperanza es la que nos da ánimo, la que nos da fuerzas para vivir. Por eso, a pesar de nuestros problemas, siempre debemos tener en nuestras mentes el regreso de nuestro Señor. Hermanos, todo esto pasará, pero el Señor permanece para siempre. Tus problemas, tus luchas, tus debilidades, todo va a pasar cuando Cristo vuelva por su iglesia. En este mundo nosotros estamos esperando con ansias ese regreso de nuestro Señor. Pero no es una espera pasiva, quizás como cuando estamos esperando la cita del médico o la cita del pasaporte, que nosotros podemos estar haciendo cualquier otra cosa que no tenga que ver necesariamente con eso que estamos esperando. Pero la espera que se plasma aquí es una espera activa, es decir, obrando congruentemente con nuestra realidad, con esa verdad que acabamos de ver, con esa realidad de la gracia que nos ha salvado y nos está transformando progresivamente. Ahora en nuestra vida, nosotros esperamos el regreso de nuestro Señor de una manera activa, con una vida congruente, coherente con esa verdad. Mientras nosotros esperamos la segunda manifestación de nuestro Señor Jesús, nuestras vidas van siendo moldeadas en santificación. Por eso es que nosotros, mientras esperamos la segunda venida, debemos estar viviendo sobriamente, justamente y piadosamente, negando el pecado y todo lo que tenga que ver con él. Es por eso. Y el versículo 14, Pablo va a mencionar de nuevo el efecto doble de la salvación, por si aún quedaban algunas dudas al respecto. Pablo dice, Él, refiriéndose a Cristo, se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Y cuando habla aquí de redención, se refiere justamente a ese pago que hizo Cristo para darnos libertad, cómo nos compró. Y el precio que Él tuvo que pagar, hermanos, fue un precio muy alto, más alto que cualquier pago que cualquier persona pueda hacer en este mundo. Fue un precio extremadamente alto. A diferencia del mundo que redime o compra y paga con dinero, con oro, con plata, Cristo tuvo que hacerlo con su preciosa y bendita sangre. Miren lo que dice 1 de Pedro 1, 19 y 20, del 18 al 20, mejor dicho. Ustedes saben que no fueron redimidos, que no fueron comprados de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro y plata. Pablo está diciendo que Cristo no vino y pagó por ustedes dinero o dio algo. No. Versículo 19. Sino con su preciosa sangre, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Hermanos, Él se entregó por completo por nosotros, muriendo en una cruz como el peor de los criminales, derramando hasta la última gota de su preciosa sangre y resucitando al tercer día para que quedara evidente, como veíamos esta mañana, que Él es el Hijo de Dios, que vino a rescatarnos y que vino a justificarnos delante del Padre.
Cristo se entregó para glorificar al Padre cumpliendo su voluntad, que era salvar nuestras almas por la eternidad, hacernos parte de su familia. Dice que nos rescató, nos redimió para hacernos posesión suya, para hacernos parte de Él, para transformar nuestras vidas progresivamente hasta ese día que seamos glorificados por los siglos de los siglos. Ahora, gracias a la entrega de nuestro Señor Jesús, nosotros somos un pueblo, como decíamos también, que no está cautivo al enemigo, que no está esclavizado, que no está cautivo a Satanás, sino que ahora pertenece a Jesucristo mismo. Él nos rescató de las tinieblas a su luz admirable, pero también vino para redimirnos o para librarnos o para limpiarnos de toda iniquidad. Dice el texto que Él vino a purificarnos, a lavarnos por completo, de pies a cabeza, y a guardarnos para siempre para Él, haciéndonos celosos de buenas obras. Recordemos, hermanos, que la gracia no solamente nos salva, como decíamos al principio. La gracia no solo salva, sino que nos enseña a vivir sobria, justa y piadosamente. Cristo logró que ahora nosotros seamos capaces de tener celo por las buenas obras, con una vida nueva, con un interés genuino que está anclado justamente a esas buenas obras que ya Dios dispuso de antemano para su gloria. Sin embargo, es importante recalcar el hecho de que fue Cristo quien hizo que esto fuese posible. Hermano, no nos creamos tan buenos para decir, bueno, ¿sabes qué? Dios nos salvó y ahora yo hago buenas obras. Ahora yo veo qué obra voy a crear para hacer y para deleitarme y gloriarme a mí mismo. No es eso lo que nos enseña la palabra. La palabra dice que todo lo bueno viene de Dios y que Él dispuso esas obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Entonces Dios nos salva, Dios nos da fe y Dios nos da ya las obras que nosotros vamos a hacer para su gloria. Para que no quede ni un ápice, nada de duda de que toda la gloria es de Dios. No aportamos nada en el proceso de salvación. Diría un pastor, solamente nuestro pecado. Es lo único que aportamos. Pero todo es de Dios, es por Él y para Él. Es como decía alguien, él decía, todo lo bueno que tú veas en mí es Jesucristo. Y todo lo malo que tú veas en mí soy yo mismo. De eso se trata. Todo lo bueno en nosotros es Cristo y todo lo malo somos nosotros mismos y nuestro pecado y nuestra iniquidad. De hecho, más adelante en su carta a Tito, en la carta a Tito, Pablo dice que estas buenas obras son útiles para los hombres. Son útiles. ¿Útiles para qué? Bueno, para ser un reflejo de la doctrina, para ser un reflejo de la sana doctrina o de la verdad del Evangelio. Y no pensemos, hermanos, tampoco que el Evangelio está incompleto, porque tendemos también a pensar esto. Bueno, pero si tenemos que hacer atractiva la doctrina de Dios o la enseñanza o el Evangelio, bueno, entonces al Evangelio le falta algo. Necesita de nosotros para que reluzca. Bueno, hermanos, no se trata de eso, porque el Evangelio en sí mismo es hermoso, es glorioso y es suficiente. No le falta absolutamente nada. Pero como nosotros llevemos nuestra vida, eso va a hacer que las personas se interesen o no. Como nosotros llevemos nuestra vida, hará que ese evangelio sea atractivo para otros o no. Las personas que vean nuestra forma de vivir van a interesarse en ese Dios o no. Es importante el testimonio. Hemos dicho que ese es el propósito supremo de una vida piadosa, hacer atractiva la doctrina de Dios, adornar la doctrina de Dios. Y son estas cosas, hermanos, las que Tito debía enseñar e instruir a la iglesia. De hecho, el último verso, y estamos ya en la tercera parte de nuestra estructura, lo deja bastante claro. Dice el versículo 15, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Dice el pastor John MacArthur en sus comentarios de este pasaje, que estos tres verbos, hablar, exhortar y reprender, identifican la necesidad de proclamación, aplicación y corrección a través de la palabra de Dios. Proclamación, aplicación y corrección por medio de la palabra de Dios. ¿Saben? Muchas personas se preguntan ¿hasta dónde llega la autoridad de un pastor de la iglesia? ¿Han tenido alguna vez esa pregunta? Bueno, dicen que el pastor tiene autoridad, pero ¿hasta dónde tiene autoridad un pastor en mi vida? Y la respuesta no es tan difícil como creemos. Un pastor está llamado a enseñar,
a exhortar y a reprender, como lo vemos aquí, a la iglesia, con la autoridad que la misma palabra de Dios da. Y aquí la Biblia juega un papel sumamente importante. Cuando un pastor enseña, cuando un pastor corrige, cuando un pastor da consejería en cualquier área de la vida de un creyente, debe hacerlo hasta donde la Biblia le permite hacerlo. Hasta donde la Biblia lo hace. Los pastores están llamados a hablar donde la Biblia habla, pero también muchas veces callar donde la Biblia calla. Y es ahí donde ha habido muchos errores doctrinales en la iglesia el día de hoy. Un gran error que es visible en muchos pastores es que tienden a decir más de lo que tienen que decir o más de lo que la palabra le permite decir. Y entonces, respaldados quizás por alguna enseñanza bíblica explícita o algún principio bíblico, entonces lo que hacen es que empiezan a añadir sus ideas y su sabiduría humana, y eso, hermanos, es muy, muy peligroso. Ya muchos de nosotros lo sabemos. Un pastor está llamado a usar la palabra con mucho temor y con una precisión tremenda. Tal como un cirujano tiene que cortar con exactitud en la cirugía, así el pastor debe cortar la palabra con mucha precisión para ayudar a los hermanos y llevarlos hacia Cristo. Así que si un pastor se desvía de la verdad, exhortando y reprendiendo con su propia sabiduría, entonces ¿sabe qué pasa? Ya ha perdido toda autoridad. Toda autoridad. Nadie, ningún pastor, hermanos, ninguno de esos que se hacen llamar superapóstoles tiene más autoridad que la palabra de Dios. La palabra, las escrituras, es la máxima autoridad de la iglesia y de nuestras vidas. Por ella nos regimos y por ella es que se guía a la iglesia, al pueblo de Dios, al camino de verdad, solamente por la palabra de Dios. Y termino esta idea con las palabras del pastor Miguel Núñez con respecto a este tema de la autoridad pastoral. Él decía que la autoridad normalmente se confunde con poder, pero en realidad son dos cosas distintas. La autoridad, dice él, tiene que ver con respeto, mientras que el poder tiene que ver con la fuerza. La autoridad tiene que ver con el dominio de la palabra, mientras que el poder tiene que ver con el dominio sobre las personas. Dice Miguel Núñez que lo que le da autoridad a un pastor es el dominio de las escrituras y la sumisión a esa palabra que él predica. Dominio y sumisión a la palabra de Dios. Hermanos, 66 libros, de ahí no me puedo salir. Dicho sea de paso, la autoridad de un pastor le es dada por Dios mismo, por su gracia que lo ha salvado. Porque Dios mismo fue el que da o el que ha dado dones a la iglesia, el que ha dado pastores. Dice Efesios capítulo 4, la razón, dice, para capacitar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y el pleno conocimiento del Hijo de Dios. Ese es el trabajo de los pastores y la autoridad que pueden tener. Así que, hermanos, ninguno de nosotros menosprecie a nuestros pastores. Ninguno. Porque Dios ha permitido que estén allí. Así que no lo menospreciemos. Ni por la edad, ni por la forma de vestir, ni por la forma sencilla quizás de expresarse. Incluso cuando los confronten con la verdad de la palabra. Porque, hermanos, esa es la voluntad de Dios. Así Dios lo ha decidido. Así Dios ha decidido que los pastores tengan autoridad. Él ha permitido usar hombres imperfectos para velar por el alma de los redimidos. Así que, hermanos, reflexionemos en estas cosas. Reflexionemos en lo que hemos visto hoy. Meditemos en el glorioso evangelio de Jesús y examinemos nuestra vida profundamente. Entendemos que es la gracia de Dios la que nos ha salvado. O sea, entendemos que Cristo vino, que la gracia manifestada que es Cristo vino a este mundo para traer salvación. ¿Entendemos eso? Y luego que lo entendemos, ¿estamos valorando eso? O sea, la pregunta es, ¿qué impacto tiene eso en tu vida? Tan sencillo como eso. ¿Tú crees en Cristo? ¿Crees en el Evangelio? ¿Qué impacto tiene eso en tu vida? ¿Cómo estás viviendo de acuerdo a eso? Porque he ahí lo glorioso del Evangelio.
¿Cómo estamos viviendo de acuerdo a esa realidad? Si no estamos viviendo sobria, justa y piadosamente, si ese no es el caso, entonces debemos ponernos a cuentas con el Señor. Debemos orar y ponernos a cuentas con el Señor. Porque la bendita gracia de Dios es todo lo que nosotros necesitábamos para ser salvados y es todo lo que nosotros necesitamos para vivir sobria, justa y piadosamente. Recordemos, la gracia de Dios no solo salva, sino nos enseña a vivir sobria, justa y piadosamente. Amén. Pónganse en pie, hermanos. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por refrescar nuestras vidas, Señor, con tu verdad. Gracias por recordarnos, Señor, que tú nos has amado desde antes de la fundación del mundo. Que tú decidiste darnos gracia desde antes de la fundación del mundo. Gracias porque Cristo se ha manifestado y ha venido a este mundo y se ha despojado de su gloria para salvar a viles pecadores como nosotros. No hay algo más grandioso que eso, Señor. Gracias por salvarnos, por redimirnos, por sacarnos de la esclavitud. Gracias por ayudarnos y enseñarnos a negar la impiedad y los deseos mundanos y enseñarnos a vivir sobria, justa y piadosamente para tu gloria. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad. Ayúdanos a poder vivir vidas que reflejen lo hermoso y lo grandioso y lo poderoso y soberano que tú eres, Señor. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.